Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Estaño Sofía. En el día de hoy voy a hacer aquella que les dé la clase de introducción a la anatomía. Bien, es una clase en donde vamos a ver la definición de anatomía, la organización del cuerpo humano, la posición anatómica estándar con sus ejes y planos y la descripción de los sistemas anatómicos. Así que iniciamos. La anatomía sí es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Bien, el término, lo que es la palabra anatomía, deriva del griego, ¿sí? De la palabra anatomé, que significa cortar a través. Bien, la podemos relacionar con la palabra actual de disecar, ¿sí? Que es una de las formas, ¿sí? Una de las herramientas o procedimientos que permiten estudiar la estructura del cuerpo humano. Bien, como vemos en este cuadro, acá vemos un montón de estudiantes, científicos y médicos que se encuentran diseccionando un cuerpo para su estudio. Bien, la organización del cuerpo humano, esto lo vieron en biología celular, ¿sí? Pero hagamos un repaso rápido. Decimos que bueno, la célula, ¿sí? Es la unidad estructural del cuerpo humano. Los tejidos son un conjunto de células con una diferenciación similar que funcionan y se organizan en forma integrada. Varios tejidos, ¿sí? Se reúnen para formar un órgano que constituye una unidad anatómica delimitada y los órganos, ¿sí? Se pueden ser agrupados según en su función en sistemas, o sea que los sistemas están formados por un conjunto de órganos que sirven para desempeñar una función compleja. Acá los vemos, la célula, el tejido, ¿sí? Los tejidos que forman los órganos y los conjuntos de órganos que forman un sistema, en este caso el sistema digestivo. ¿Bien? Bien, posición anatómica estándar. Bien, la posición anatómica estándar me sirve para describir, ¿sí? Al cuerpo humano, ¿sí? Y para poder estudiarlo. Bien, entonces es importante saber que esta posición, ¿sí? Es la posición de un paciente, ¿sí? De un cuerpo humano que se encuentra de pie, erguido. Esto se conoce también como en bipedestación, con la mirada al frente, con los miembros superiores a ambos lados del tronco, con las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores, como vemos acá, se encuentran en paralelo. A ver que voy a poner el... Perdón, perfecto. Se encuentran en paralelo, ¿bien? Y los dedos mirando hacia adelante. ¿Sí? Bien. Acá vemos lo que es, se marca un eje, que es el que vamos a hablar en la próxima diapositiva. Entonces, continuamos. Ejes y planos, ¿sí? Ejes y planos. ¿Para qué me sirve esto? Bien, es para estudiar al cuerpo humano y para describirlo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que cuando uno estudia anatomía vamos a ver cortes del cuerpo humano, ¿sí? Esto lo podemos ver también en una imagen. Bien, entonces es importante saber esto para poder ubicarnos, qué es superior, qué es inferior, qué es anterior, qué es posterior. Bien, entonces vamos a hablar primero de los ejes. Bien, el eje un eje es una línea recta, ¿sí? Bien, es una línea recta, en este caso, para establecer referencias espaciales en las descripciones anatómicas. Bien, y se emplean tres ejes dispuestos perpendicularmente entre sí, que se denominan ejes ortogonales, y tenemos los ejes oblicuos, que son otros. Tenemos el primer eje, que es el eje longitudinal, como vemos acá. Bien, el eje longitudinal, imagínense una línea que va desde el superior a inferior, pasando desde el punto más alto del cráneo, el vértex, ¿sí? Continúa hacia abajo, pasa a nivel de la pelvis por el centro de gravedad del cuerpo y en el extremo inferior se ubica entre ambos pies. Bien, entonces esta disposición se puede denominar que es superior a inferior, bien, o cráneo caudal también. Y la dirección vertical, este es el eje longitudinal. El eje sagital, ¿sí? El eje sagital es una línea, ¿sí? Lo podemos pensar como una espada que atraviesa el cuerpo desde anterior hacia posterior, ¿sí? En dirección horizontal. Anterior o posterior, anterior también se dice ventral y posterior también se dice dorsal. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, porque lo van a encontrar en todos los libros. Bien, y después tenemos el eje transversal. El eje transversal es de dirección horizontal, ¿sí? Pero en vez del sagital, que es de anterior a posterior, este es de lado a lado del cuerpo, ¿sí?
el eje transversal. Entonces hasta ahora tenemos el eje longitudinal que va de superior a inferior, es una línea que atraviesa, el eje sagital que va desde anterior a posterior y el eje transversal que es otra línea que va de lado a lado del cuerpo. Bien, estos son los ejes. Bien, acá lo que tenemos también son los planos, ¿sí? El eje oblicuo no los vamos a meter todavía en eso, ¿sí? Lo que me interesa bien es que sepan el eje longitudinal, sagital y transversal, así como el plano coronal, sagital y horizontal. Bien, los planos, un plano es una superficie bidimensional, ¿sí? Como vemos acá, estos planos van a estar representados por estos, vamos a decirles que son vidrios mamparas, ¿sí? Imaginemos que estos vidrios o mamparas están cortando el cuerpo. Entonces, empecemos. Los planos coronales, ¿sí? Acá tenemos plano coronal, también se denomina plano frontal, ¿sí? Son planos que están dispuestos verticalmente, de lado a lado, ¿sí? Y dividen el cuerpo en una porción anterior o ventral y una porción posterior o dorsal. Y está representado por este vidrio mampara, como ustedes quieran, color verde. Después tenemos los planos sagitales, que también es un plano vertical, orientado de anterior a posterior, ¿sí? Que dividen el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda, representado en este caso, ¿sí? Por este plano violeta. Ustedes van a decir, no, pero acabas de decir plano sagital. Sí, bueno. Plano mediano o plano sagital es lo mismo, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras. Bien. Cuando yo este plano lo corro, ¿sí? Hacia un lado, ¿sí? También vamos a estar dividiendo el cuerpo en dos mitades, pero no en dos mitades iguales. Entonces, la característica es que el plano sagital va a dividir el cuerpo en dos mitades iguales y el parasagital, que no está representado en esta figura, lo va a dividir en partes distintas, ¿sí? En partes diferentes. Pero por ahora quédense con el plano mediano, que divide el cuerpo a la mitad y por lados iguales. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Los planos horizontales son planos dispuestos transversalmente, bien, de lado a lado, como el eje transversal, ¿sí? Pero en este caso es un plano. Van a dividir el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior, ¿bien? Y después tenemos los oblicuos, que sería un corte como de esta forma, ¿sí? Pero cuya orientación no va a ser paralela, ¿sí? A ninguno de los planos ortogonales, que son estos tres. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Dijimos plano mediano o plano sagital, divide el cuerpo, ¿sí? En una parte derecha y en una parte izquierda. Plano coronal divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y el plano horizontal divide el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Bien, esto es importante y lo tienen que saber. Bien, hablamos de los ejes, ¿no? Estuvimos hablando de los ejes. Bueno, los ejes cambian un poco a lo que es a nivel del encéfalo. Tenemos dos ejes longitudinales, el eje longitudinal del prosencéfalo y el eje longitudinal del tronco del encéfalo. Lo que me interesa para que sepan para esta clase, esto lo vamos a ir viendo bien durante la cursada, bien, es que se considera ventral, ¿sí? Acá lo podemos ver en color lila, en estos dos colores lila o violeta, ¿sí? Ventral, bien, lo que es anterior, ¿sí? O inferior a lo longitudinal, ¿sí? A los ejes longitudinales, y dorsal superior al eje longitudinal del prosencéfalo y dorsal posterior al eje longitudinal del tronco del encéfalo, ¿sí? Esto por ahora, ¿sí? No se enreden con esto, lo vamos a ir viendo durante la cursada. Continuamos. Nosotros vimos la posición anatómica estándar. También hay otra posición que son las posiciones de decúbito. Bien, esto lo que me sirve es para describir a un paciente, ¿sí? Cuando se encuentra, por ejemplo, en una camilla, ¿sí? Describimos, el paciente se encuentra de esta forma. Vamos a ver posición por posición. La primera es la decúbito dorsal. La decúbito dorsal también se puede denominar decúbito supino. El cuerpo se encuentra acostado horizontalmente, con la espalda ¿sí? apoyada y la boca hacia arriba, ¿sí? Esto se denomina decúbito dorsal.
Después tenemos decúbito lateral, ¿sí? El decúbito lateral es un paciente que está acostado, ¿sí? Sobre un lado. Bien, podemos decir que es decúbito lateral izquierdo cuando está hacia el lado izquierdo, decúbito lateral derecho cuando está hacia el lado derecho, ¿sí? Y después tenemos el decúbito ventral. Acá también se puede denominar decúbito prono, ¿sí? Así que lo pueden encontrar de las dos maneras, decúbito prono o decúbito ventral. Es un paciente que se encuentra acostado, pero como ustedes ven, a diferencia del decúbito dorsal, es un paciente que se encuentra acostado boca abajo. Bien, esto sirve para describir al paciente, así que es importante también que lo sepan. Bien. Términos de situación y dirección, ¿sí? Para poder localizar las distintas estructuras en el cuerpo, se emplean términos específicos que permiten describir las posiciones relativas en las que se encuentran. Los términos de situación siempre están relacionados con la posición anatómica estándar. Como vemos, acá el paciente está en posición anatómica estándar, que se toma como base para todas las descripciones anatómicas. La indicación de dirección, o sea, derecha o izquierda, siempre está referida al lado del cuerpo en estudio, ¿sí? No al punto de vista del observador. Bien, ¿cómo es esto? Se los aclaro rápidamente. Si yo estoy mirando la pantalla en este momento, esta es mi derecha, ¿sí? Bien, pero yo tengo que ver la derecha del paciente, ¿sí? No mi derecha. Cuando yo describo algo siempre es del paciente la dirección. Bien, o del preparado, ¿sí? Nosotros denominamos preparados al cuerpo en estudio también, ¿sí? Para que ustedes sepan. Bueno, dentro de los términos van a encontrar, tanto en el apunte como en los libros que puedan llegar a consultar, un montón de términos. A mí lo que me interesa es que sepan por lo menos los que están en esta imagen, ¿sí? Craneal. ¿Qué significa craneal? Craneal significa que está situado o ubicado más cercano al extremo superior del cuerpo, hacia el cráneo o hacia la cabeza. Caudal significa más cercano al extremo inferior del tronco. Bien. Tenemos proximal, que está ubicado más cerca del tronco o del punto de inserción, por ejemplo, donde se inserta acá la inserción en el hombro. Bien. Y distal, ubicado más alejado del tronco o del punto de origen de la estructura. ¿Sí? Bien. También vamos a ver que podemos denominar a la posición medial, ¿sí? Una situación medial ubicado más cercano al plano mediano, y lateral, ¿sí? Ubicado alejado al plano sagital mediano, ¿sí? O mediano, ¿sí? Bien, por ejemplo, los huesos de la nariz se encuentran en la región medial, o sea, en una situación medial. Bien. También vamos a encontrar otros términos, se los nombro, que pueden ser podálico, como ubicado hacia los pies, rostral, ubicado en el rostro, obviamente saber de qué lado, ¿no? Derecha o izquierda. Pero bueno, todos estos términos los vamos a ir viendo cuando vayamos aprendiendo a describir órgano por órgano. Bien, entonces comenzamos con los sistemas anatómicos. Bien, uno de los sistemas anatómicos es el sistema tegumentario. Bien, el sistema tegumentario está formado por la piel, sus anexos y aparte el tejido subcutáneo. ¿Sí? Acá vamos a ver una representación y sabemos que la piel está compuesta, ¿sí? Por la epidermis, donde hay varios tipos de células, están los queratinocitos, ¿sí? Lo que me interesa que ustedes sepan es que es la capa más superficial de la piel, ¿sí? Que es un epitelio, ¿sí? Estratificado, escamoso, queratinizado, no se asusten, ¿sí? Lo que quiero que sepan es eso, que es la capa epitelial más superficial de la piel, y que se encuentran los melanocitos, ¿sí? Que producen melanina y que le dan el color a la piel y que protege al organismo, ¿sí? De las radiaciones ultravioletas nocivas. Después tenemos la dermis, ¿sí? La dermis también la pueden encontrar nombrada como corion, ¿bien? Se ubica profunda a la membrana basal de la epidermis y es la capa más gruesa de piel, ¿sí? Acá contiene, a diferencia de la epidermis, esta contiene los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y parte de los anexos cutáneos. Es un tejido conectivo denso, ¿sí? Tiene dos capas, ¿sí? Una capa más superficial, ¿sí? Que es la capa papilar, y una capa reticular, que es la capa más profunda.
ambas capas, ¿sí?, se diferencian histológicamente. Cuando yo hablo de histología estoy hablando de las células, ¿sí? Pero por eso no se preocupen. Lo importante es que estas capas están relacionadas con la exigencia mecánica de la piel y que le otorgan a ella resistencia, flexibilidad y elasticidad. ¿Bien? Perfecto. Bien. La piel, ¿sí?, tiene distintas funciones. Va a proteger al organismo de la exposición al medio ambiente, tanto de las agresiones físicas o químicas, ¿sí?, envolviendo, ¿sí?, al cuerpo, pueden regular la temperatura corporal, y es un órgano de los sentidos tanto para el tacto, para la temperatura, para el dolor, y participa también en la síntesis de vitamina D. Bien, pero lo que es funciones y todo eso lo van a ver más en fisiología, ¿sí? Lo importante es esto, bien, que la piel está formada por la epidermis y la dermis, ¿sí? Bien, continuemos. Además sabemos que, bueno, que la piel, más allá de está compuesta por estas cosas, es el órgano, ¿sí?, es el mayor órgano del cuerpo, ¿sí?, formando su recubrimiento externo, y abarca aproximadamente una superficie de 1,80 metros cuadrados, ¿sí?, 1,80 metros cuadrados. Bien, y representa más o menos alrededor del 16% del peso corporal. Bien, entonces, continuemos. Acá vemos el tejido subcutáneo, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Bien, continuamos con los anexos de la piel. Los anexos de la piel son las glándulas, los pelos y las uñas. Dentro de las glándulas, nosotros tenemos las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Sudorípara, que genera sudor, y sebácea, que genera sebo, que es una sustancia oleosa. Bien, tenemos la glándula sudorípara ecrina, que tiene un conducto excretor que termina en un poro en la piel y se ubican en toda la piel. Después tenemos las glándulas sudoríparas apócrinas, que su conducto excretor termina en un folículo piloso y se ubica en la piel con pelo, ¿sí? Más que todo en la axila, ingle y areola. Y después tenemos las glándulas sebáceas, que tienen un conducto excretor que también termina en el folículo piloso, y que no existen este tipo de glándulas en palmas y en plantas de los pies. Bien, continuamos. Entonces, eso con respecto a las glándulas. Con respecto a los pelos, ¿sí?, esto lo que vemos acá es la representación de un pelo. Si vemos el epitelio invaginándose formando lo que se llama folículo piloso. Bien, el pelo es un filamento córneo que se encuentra en la mayor parte de la piel, excepto en palmas, plantas y talones, y que tiene una distribución que varía según el sexo. Se distribuye con mayor densidad en el cuero cabelludo y a partir de la pubertad en el pubis, alrededor de los genitales externos, las axilas y la cara. Después tenemos las uñas, ¿sí? Las uñas son producidas por la epidermis y protegen el extremo distal de los dedos. Bien, continuemos con lo siguiente. Bien, tejido subcutáneo o hipodermis. El tejido subcutáneo o hipodermis está ubicado profundo a la dermis, como vemos la epidermis, la dermis, y por debajo de la dermis tenemos la hipodermis, que a su vez tiene una capa superficial y una capa más profunda. Las capas de la hipodermis no son constantes a lo largo de toda la piel, ¿sí?, pero lo que nos interesa saber es que esta capa, ¿sí?, que es la más superficial, formada por tejido adiposo, también se denomina panículo adiposo, bien, que representa el almacén de tejido adiposo principal del cuerpo. Bien, y después acá tenemos el tejido conectivo como la capa más profunda. Bien. Esto corresponde a la hipodermis, cuya función es de termorregulación y amortiguación de las compresiones producidas por el apoyo del cuerpo sobre las eminencias óseas. Bueno, seguimos con el sistema locomotor. ¿Por qué locomotor? ¿Sí? Locomotor se refiere a las estructuras que permiten la locomoción, bien siendo estas los cartílagos, los huesos, las articulaciones y los músculos. En algunos libros, ¿sí?, lo van a encontrar por separado, ¿sí? Van a encontrar como sistema esquelético, donde van a hablar de los cartílagos y los huesos, sistema articular y sistema muscular. Nosotros lo vamos a ver como sistema locomotor. Bien.
Los cartílagos, ¿sí? Los cartílagos es un tejido conectivo especializado. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que es un tejido que cubre las superficies articulares o están unidos a algunos huesos en los lugares donde se necesita algo de flexibilidad. Bien, por ejemplo, de cartílagos vamos a tener cartílagos articulares, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Los cartílagos articulares, esto es una articulación, bien, que es la unión entre dos huesos, después lo vamos a ver bien. Vamos a tener los cartílagos costales, cuando hablo de costal hablo de las costillas, traqueales, ¿sí? Acá tenemos la tráquea, bronquiales, laringios, acá podemos ver lo que son el cartílago tiroides, cartílago cricoides, aristenoides, corniculados, ¿sí? Son todos cartílagos. Bien, cartílagos de los discos articulares, de los meniscos, como por ejemplo ustedes saben muy bien de la rodilla. Cartílago auricular. Auricular quiere decir de la oreja, ¿sí? Del oído, ¿sí? Auricular. Bien, del pabellón auricular estamos hablando de la oreja, ¿sí? La trompa auditiva y la epiglotis, que la podemos ver acá. Bien, entonces esto es lo que me interesa, ¿sí? Que sepan que son, cubren las superficies articulares o están unidos a algunos huesos en los lugares donde se necesitan algo de flexibilidad. Bien, continuemos. Los huesos. Los huesos son aquellos que conforman el esqueleto, ¿sí? El esqueleto está formado por 206 huesos que son constantes. También hay huesos que son inconstantes, que pueden estar o no estar, ¿sí? Que se denominan supernumerarios o accesorios, y entre ellos pueden ser suturales, que se encuentran generalmente en las suturas del cráneo, o sesamoides, que son pequeños y se encuentran asociados a los tendones y articulaciones. Pero a mí lo que me interesa que ustedes sepan es que nosotros tenemos 206 huesos, ¿sí? Bien, que son los que estamos viendo acá. El esqueleto lo vamos a poder dividir en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por el cráneo, todo lo que son toda la columna vertebral, las costillas y el esternón, que es este hueso acá en forma de corbata, ¿sí? Este se denomina esternón. Después el esqueleto apendicular es aquel que va a estar formado por lo que son los huesos, ¿sí? De tanto los miembros superiores como de los miembros inferiores. Lo importante es que este esqueleto apendicular va a tomar contacto con el esqueleto axial a través de lo que se denominan cinturas o cingulum. El miembro superior, ¿sí? Tiene un cíngulo o cintura conformado por la escápula, que es un hueso plano, ¿sí? Que se encuentra acá atrás, no sé si lo ven, ¿sí? Atrás de las costillas, y este hueso que está acá, que se denomina clavícula. Estos dos forman lo que es lo que después más adelante vamos a conocer como cintura escapular, ¿bien? Que une el esqueleto apendicular con el esqueleto axial. Bien. Otra cintura, ¿sí? La conforma el coxal, ¿sí? Que va a unir lo que es miembro inferior, o sea, el esqueleto apendicular, con el esqueleto axial. La clasificación de los huesos, ¿sí? Los huesos se pueden clasificar según su forma en largos, como vemos este que es el húmero, bien, que se encuentra miembro superior. Tienen los huesos largos, predominan la longitud por encima del grosor y del ancho, presentan un cuerpo que se denomina diáfisis, los extremos se denominan epífisis y la zona de unión entre la epífisis y la diáfisis se denomina metáfisis. Bien, estos son los huesos largos. Después tenemos huesos planos, ¿sí? Como es la escápula, en este caso, o también el occipital, ¿sí? Son huesos planos, donde vemos que el grosor es reducido y predomina el largo y el ancho, ¿sí? Y constituyen paredes de las cavidades corporales y presentan superficies de inserción, como son estos, ¿sí? Todos estos accidentes óseos son superficies de inserción. Después vamos a tener huesos cortos, ¿sí? Como vemos acá el calcáneo, que forma parte del miembro inferior, después vamos a ver bien dónde se ubica, donde tiene dimensiones semejantes en sus tres ejes y generalmente son cuboides. Además de los huesos, como el calcáneo, los huesos del carpo, ¿sí? Cuando yo digo carpo estoy hablando de la muñeca, los huesos del carpo también son cuboides o huesos cortos, ¿sí?
Después tenemos huesos irregulares, ¿sí? Como puede ser esta, ¿sí? Que esta es una vértebra, es un hueso irregular, porque tiene formas y proporciones variadas. Después tenemos huesos neumáticos, ¿sí? Se denominan neumáticos porque tiene cavidades rellenas de aire, ¿bien? Que se llaman cavidades neumáticas. También se pueden denominar celdas o senos, de acuerdo a su tamaño, y un ejemplo de este tipo de hueso es el esfenoides, ¿sí? Que lo podemos ver acá, ¿sí? El esfenoides, o también lo podemos ver de costado, ¿sí? Este es el esfenoides. Bien. Después también nosotros habíamos hablado de unos huesos que eran huesos inconstantes, ¿sí? Que son los huesos sesamoides y que decíamos que eran muy chicos, que estaban asociados a un tendón o un ligamento, y sabemos que estos tienen forma de semilla de sésamo. Bueno, algunos, ¿sí? Consideran a la rótula, ¿sí? Que es un hueso que se ubica en la rodilla, ¿sí? La rótula, que también se puede denominar patela, se puede considerar por su ubicación, porque está asociada con el tendón del cuádriceps femoral, como un hueso sesamoide. Pero se va a diferenciar de estos por su tamaño, por supuesto es mayor que un hueso sesamoide, y porque siempre se osifica y es un hueso constante, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que ustedes, como verán en el húmero, ven que tenemos esta protusión, tenemos una depresión por acá, ¿sí? Tenemos salientes por acá. Todas estas cosas que se llaman protusión, depresiones, que también se pueden denominar fosas o superficies ásperas, ¿sí? Son accidentes óseos, ¿sí? Que son irregularidades en el hueso. Bien, que después vamos a ver que muchas de estas irregularidades son por donde pasan diferentes estructuras y por donde se insertan músculos. Bueno, continuamos con las articulaciones. Bien, las articulaciones, nosotros tenemos que saber qué es una articulación. Eso es lo importante y lo que ustedes tienen que quedar claro. Bien, ¿qué son conexiones interóseas? Bien. Más en específico, es un conjunto de partes blandas y duras que constituyen la unión entre dos o más huesos. Las articulaciones pueden ser simples o compuestas. Las simples son las que intervienen solamente dos huesos, y las compuestas, o también se llama complejo articular, son las que intervienen más de dos huesos. Bien, podemos diferenciarlas según la movilidad en fijas, o sea que no se mueven, móviles, ¿sí? Que se mueven. Bien, esto es la articulación entre la cabeza del fémur y la pelvis. Bien, y después vamos a tener las articulaciones semimóviles, que por ejemplo están las vértebras. Bien, esas son las articulaciones. Las articulaciones también, las semimóviles también se pueden denominar anfiartrosis. Bien, y lo que vamos a ver es que se pueden clasificar según el tipo o la disposición de tejido en que se interponen, ¿no? Entre las superficies articulares. Bien, estos tejidos interóseos pueden presentar continuidad, ¿sí? O sea que el tejido interóseo presente continuidad, ¿bien? Se denominan sinartrosis, o que presenten o que no presenten continuidad y presenten una cavidad articular con un líquido sinovial. En este caso no se puede ver, pero esta articulación es una articulación sinovial porque tiene una cavidad con líquido sinovial, que se denominan diartrosis. ¿Bien? Bien, obviamente la función de las articulaciones va a ser mecánica, ¿sí? Del movimiento. Bien, los músculos. ¿Qué es un músculo? Un músculo es una formación anatómica que tiene la propiedad de contraerse, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿sí? O sea que disminuye la longitud bajo el influjo de una excitación. Bien. Se pueden clasificar en músculos estriados esqueléticos, que son voluntarios, o sea, obedecen al control de la voluntad, y son músculos que permiten realizar los movimientos de los huesos y las articulaciones y otras estructuras como el ojo. Tenemos los músculos lisos, que pertenecen al sistema de la vida vegetativa y funcionan fuera de la voluntad, o sea, son involuntarios. Son músculos que forman parte de las paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos huecos o vísceras. Después tenemos el músculo estriado cardíaco o miocardio, que funciona también fuera del control de la voluntad como el músculo liso, y a diferencia del músculo estriado esquelético, que es voluntario, estos dos, el liso y el estriado cardíaco, son involuntarios.
Obviamente este músculo es aquel que constituye la mayor parte de lo que son las paredes del corazón. Después nosotros podemos hablar de la situación de los músculos y podemos distinguir a los músculos superficiales de los profundos. Los músculos superficiales son también a veces llamados músculos cutáneos, pues se encuentran situados por debajo de la piel, en el tejido subcutáneo. Mientras que los músculos profundos se encuentran cubiertos por una fascia, ¿sí?, que los envuelve y los separa de ese tejido subcutáneo. Ahora, ¿qué es una fascia, ¿no?, que envuelve estos músculos? Es una lámina o membrana de tejido fibroso que recubre o envuelve alguna estructura anatómica, en este caso los músculos, pero también pueden ser vasos y vísceras, y que sirven para proteger y fijar órganos. Bien, la mayoría de los músculos se insertan en el esqueleto, ¿sí?, por eso músculos esqueléticos, pero existe un pequeño número de músculos que se encuentran anexados a órganos sin soporte óseo, como por ejemplo la lengua, los músculos de la faringe o del ano. Bien, los músculos también se pueden clasificar según su forma. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dependiendo de dónde ustedes lean, ¿sí?, van a encontrar distintas clasificaciones de los músculos. Bien, mientras que sea de una bibliografía, ¿sí?, la clasificación va a estar bien. Ustedes van a poder encontrar un montón de clasificaciones de estas. La que figura en el resumen que les vamos a dar es la clasificación correspondiente al libro de anatomía humana de Latarjet, ¿sí?, que me parece que es la más práctica para darles una introducción a la anatomía, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Nosotros vamos a poder tener músculos largos o fusiformes, como es este que estamos viendo acá, que tienen un vientre que es redondeado, ¿bien?, y los extremos adelgazados. Este tipo de músculos generalmente se encuentra en los miembros, tanto superiores como inferiores. Un ejemplo de este es el bíceps. Después vamos a tener músculos anchos o planos que se caracterizan por ser aplanados y se ubican tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Uno de estos músculos es el músculo diafragma, ¿sí?, que ustedes no lo ven en esta imagen, bien, pero es un músculo que va a dividir lo que es el tórax del abdomen. Después tenemos músculos cortos, como pueden ser aquellos músculos ubicados en la región tenar o en la eminencia tenar, que la eminencia tenar es esta eminencia donde se ubican los músculos que permiten, ¿sí?, la movilización del pulgar. Estos movimientos, ¿sí?, son poco extensos. Y después vamos a tener músculos que se denominan anulares, circulares o esfinterianos, que están dispuestos alrededor de un orificio, como por ejemplo en este caso la boca, o también pueden ser otros orificios formando esfínteres. Bien, esto según su forma. Según la disposición de las fibras musculares con un tendón, podemos hablar de los músculos peniformes. Bien, los músculos peniformes pueden ser semipeniformes o unipenados, donde hay un tendón y las fibras musculares se ubican de un lado de ese tendón. Pueden ser bipenados o bipeniformes, bien, o peniformes también se dice, que tenemos de un lado las fibras y del otro lado del tendón. Y tenemos los multipenados o multipeniformes, en donde vamos a ver que hay varios ejes tendinosos y las fibras se ubican a ambos lados de esos ejes tendinosos, en este caso como el deltoides. Otro de los tipos de músculos, o en realidad otro de los tipos de relación que puede tener el músculo con su tendón, son los que se llaman de cabo a cabo, de extremo a extremo, donde, como ustedes pueden ver en este caso, las fibras musculares, ¿sí?, van en el mismo sentido que el tendón, ¿sí?, no como lo vemos acá, ¿no?, que las fibras musculares se insertan en el tendón, las fibras van así y en este se insertan acá. Acá las fibras van igual que en el tendón. Bien, nosotros dijimos que los músculos son aquellos que tienen la propiedad de contraerse, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. La contracción muscular puede ser isométrica o estática, como vemos acá, donde el músculo se pone en tensión, ¿sí?, pero no se contrae, no modifica su longitud. Bien. Y después tenemos acá la isotónica, la contracción isotónica, donde el músculo se acorta, ¿sí?,
se acerca a sus inserciones y suscita un movimiento propio. ¿Bien? Entonces tenemos la contracción isométrica, en donde no se modifica la longitud del músculo, ¿sí? Pero se pone en tensión, y la isotónica, en donde sí se modifica la longitud del músculo. Bien, sistema cardiovascular. Bien, el sistema cardiovascular va a estar compuesto por el corazón, las arterias, las venas, los capilares y los vasos linfáticos. El corazón podemos dividirlo o estudiarlo como corazón derecho y corazón izquierdo, ¿sí? Lo importante es que sepan que el corazón derecho y el corazón izquierdo está dividido por un tabique y que cada una de las aurículas, tanto derecha como izquierda, se comunican con sus ventrículos, la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, que la vemos acá, con el ventrículo izquierdo por unos orificios que contienen válvulas, ¿sí? Bien, nosotros vamos a ver que el corazón tiene 4 cámaras. Una aurícula derecha, que la vemos acá, que recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que la vemos en esta imagen. Bien. Después vamos a tener la aurícula izquierda, que la vemos en esta imagen. Se encuentra también la aurícula izquierda, la van a encontrar denominada como la mochila del corazón, ¿sí? Que recibe, acá podemos ver, sangre de las venas pulmonares. Bien. Y después vamos a tener el ventrículo derecho, donde nace, ¿sí? El ventrículo derecho donde nace la arteria pulmonar. Si acá parece que nace la aorta, después vamos a ver que no. Acá este es el ventrículo derecho, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, ¿sí? No olvidar. Importante. Y del ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá podemos ver la punta del corazón que corresponde al ventrículo izquierdo. Bien, van a ser la arteria aorta. Bien, bien. Entonces, sabiendo esto, nosotros sabemos que el corazón, ¿sí? Es un órgano hueco por donde va a circular la sangre. Cuando el corazón se contrae, se denomina sístole. Y y así expulsa la sangre. Cuando el corazón se relaja, se denomina diástole, que es cuando ingresa la sangre al corazón. ¿Sí? Esto lo van a ver mejor en fisiología. Bien. Entonces, nosotros vamos a ver que la sangre va a circular por 2 circuitos, lo que es el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar. El circuito mayor, ¿sí? A ver si tengo una... Bien, acá estamos. Entonces, circuito mayor y circuito menor, o circulación mayor o sistémica, o circulación menor o pulmonar. Bien. ¿Esto de qué se trata? Es cómo la sangre va a ir pasando por distintas cámaras del corazón, pasando distintas válvulas, que ahora yo les voy a ir nombrando, bien, llegando a distintas arterias, las arterias que van a llevar la sangre a órganos donde va a haber capilares, y las venas que le van a llevar, se van a sacar esa sangre de los órganos y la van a volver a llevar a lo que es el corazón y a la circulación menor. Bien, entonces, empezamos con la circulación mayor. La circulación mayor va a llevar sangre rica en nutrientes y oxígeno. Bien, del ventrículo izquierdo, la sangre va a pasar a través de una válvula que se llama válvula aorta a la aorta. De la aorta se va a dividir en ramas, ¿sí? Que son arterias principales, después en arteriolas, que van a llegar a un órgano donde va a haber capilares, van a llevar estos nutrientes y oxígeno, y a partir de esto se van a generar las vénulas, las venas principales, las venas cavas, donde la vena cava superior va a llevar todo lo que es circulación de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior de la parte inferior, y van a terminar ambas en la aurícula derecha del corazón. Así, de esta forma, se cerraría lo que es la circulación mayor. Bien, ahora, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿sí? Hay una válvula por donde va a pasar la sangre, ¿sí? Que se llama válvula tricúspide, que tiene 3 válvulas, ¿sí? Del ventrículo derecho, a través de la válvula pulmonar, va a pasar la sangre hacia la arteria pulmonar, que va a ir hacia el pulmón, donde van a encontrar los capilares pulmonares, bien, y van a dejar toda la sangre carboxioxigenada, que ahora vamos a aclarar cómo es. Bien, de los capilares pulmonares se van a generar las venas pulmonares,
que son 4, y van a terminar en la aurícula izquierda del corazón o mochila del corazón. Bien, de esta forma terminaría la circulación menor. Bien, la aurícula izquierda va a tomar contacto, va a pasar sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de otra válvula que se llama válvula mitral. ¿Sí? Entonces, de esta forma tendríamos toda la circulación de la sangre en el corazón y en los órganos, ¿sí? En el pulmón y en los capilares. Hay que aclarar que los vasos que llevan oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo se van a denominar arterias, ¿sí? Los vasos que llevan dióxido de carbono desde las células, o sea, desde los órganos, hacia el corazón se denominan venas, ¿sí? Bien, la diferencia radica en que en la circulación menor esto se invierte, o sea que la arteria pulmonar, en vez de llevar sangre oxigenada, ¿sí?, va a llevar sangre con dióxido de carbono, y las venas pulmonares, en vez de llevar sangre con dióxido de carbono, van a llevar sangre oxigenada, ¿sí? Esto lo van a entender mucho mejor cuando vean fisiología, ¿sí? Pero quédense con esto. Bien, igual está todo en el resumen que tiene más adelante. Los capilares, ¿sí?, están interpuestos entre las arterias y las venas. Y se producen acá lo que se llaman los intercambios entre la sangre y los órganos. Bien, que ya sea un intercambio entre la sangre y el tejido, que es la nutrición, o entre el tejido y la sangre, que sería la eliminación. Bien, entonces, estos intercambios es que llegan con sangre arterial rica en oxígeno, bien, y se cargan de sangre venosa con anhídrido carbónico, bien. Esto no es tan fácil, no es tan así, lo van a ver mejor en fisiología, vuelvo a decir. Bien, y tenemos también lo que se llaman los vasos linfáticos, que acá no los vamos a ver, lo vamos a ver en esta, a ver si está por acá. Bien, estábamos hablando de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos junto a los ganglios linfáticos y a los órganos linfáticos van a formar parte de lo que se llama sistema linfático. El sistema linfático es parte del sistema inmunitario del cuerpo. Los vasos linfáticos son aquellos que van a transportar, ¿sí?, lo que se denomina linfa o kilo, que el kilo es de origen intestinal, que son líquidos que contienen muchas sustancias y dentro de sus componentes se encuentran también glóbulos blancos. Bien, los vasos linfáticos van a atravesar estructuras que se conocen como ganglios o nodos linfáticos, que están formados por tejido linfático, o sea, tienen linfocitos y células acompañantes, que se van a encontrar a nivel del cuello, de las axilas y de la ingle. Estos ganglios van a recibir vasos aferentes y van a estar drenados por vasos eferentes. Bien. Además de vasos y ganglios linfáticos, tenemos los órganos linfáticos, como son la médula ósea, el timo, el vaso. Bien, vamos a encontrar tejido linfoide asociado al sistema digestivo y al sistema respiratorio, donde va a haber células especializadas que destruyen agentes patógenos. Continuamos. Sistema digestivo. El sistema digestivo abarca todos los órganos que participan en la alimentación, o sea, desde la masticación hasta la eliminación de los desechos, ¿sí? Nosotros podemos dividir al tracto intestinal en 6 segmentos, ¿sí? Lo que es la boca, la faringe, ¿sí?, el esófago, el estómago, que es este que vemos acá, ¿sí?, este es el estómago, intestino delgado, que acá es esto, ¿sí?, e intestino grueso, de esta forma. Estos son los 6 segmentos que lo podemos dividir. Después nosotros podemos decir que obviamente la boca y la faringe se van a encontrar a nivel de la cabeza, parte de la faringe y del esófago se van a encontrar en el cuello, ¿sí? El esófago va a descender por el tórax, ¿sí?, atravesar el músculo diafragma, que es el que va a dividir las estructuras del tórax de las abdominales, ¿sí?, hasta llegar al abdomen. Y en el abdomen, el esófago se va a encontrar con el estómago se va a continuar con el duodeno, ¿sí?, con el duodeno,
que forma parte, ¿sí?, del intestino delgado, ¿sí?, ya que el intestino delgado va a estar conformado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿sí? Duodeno, que en este caso no lo podemos ver porque está cubierto por el hígado, ¿sí?, pero es una curva así, ¿sí? Entonces, esófago, estómago, duodeno, yeyuno e ilion. ¿Bien? Después vamos a tener el intestino grueso, ¿sí? Acá lo que vemos es el apéndice, ¿sí?, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, ¿sí?, el colon sigmoide, ¿sí?, que no lo podemos ver acá porque está cubierto por el intestino delgado, va por atrás, colon sigmoide, recto y conducto anal. Bien, de esta forma dijimos cómo está dividido el intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, el intestino grueso, ¿sí?, que es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y conducto anal. Bien. Entre los órganos accesorios, ¿sí?, al sistema digestivo vamos a tener el hígado, que podemos ver acá, la vesícula biliar en color verde, que vemos acá, el páncreas, ¿sí?, vemos una porción del páncreas acá. El páncreas en este caso acá está tapado por el estómago y por parte del hígado, y en parte por hígado, ¿sí?, se ubica de esta forma. Bien. Después vamos a tener las glándulas salivales, ¿sí?, submandibular, sublingual. Obviamente también podemos tomar en cuenta como órganos accesorios a los dientes, a la lengua, ¿sí? Bien, estos serían todos los segmentos que formarían el sistema digestivo, ¿sí? Recordar cómo está dividido, en cuántos segmentos le podemos dividir y cómo está dividido el intestino delgado y el intestino grueso. Bien, podemos continuar. Y ubiquémonos, ¿sí?, siempre. Si este es mi paciente, esta es su derecha y esta es su izquierda, ¿sí? Entonces, el hígado a la derecha, bien, el colon descendente a la izquierda. Bien. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a estar formado por todos los conductos por donde pasa el aire, ¿sí?, y los pulmones, que vemos acá. Obviamente, esta es la relación, ¿sí? Cuando hablo de la relación, estoy hablando de la posición en la que se encuentra, por ejemplo, el corazón con respecto a los pulmones, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿sí?, se encuentra medial, ¿sí?, a ambos pulmones. Bien. El aire, ¿sí?, va a entrar por la vía respiratoria, bien, y va a llegar a los pulmones a través de las vías aéreas. Nosotros podemos dividir a las vías aéreas en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores son la nariz, las cavidades nasales, ¿sí?, los senos paranasales, ¿sí?, habría que ver una imagen de frente para poder verlo, ¿bien?, y la faringe, ¿sí?, la faringe. Las vías aéreas inferiores están formadas por la laringe, ¿sí?, la tráquea y los bronquios con sus ramificaciones, ¿sí? Dentro del pulmón, los bronquios se van a seguir ramificando, ¿sí? Entonces, ven dos bronquios primarios que después se dividen en un montón de ramificaciones dentro del pulmón, ¿bien?, hasta llegar a los alveolos. Bien. Entonces, los pulmones, como sabemos, los podemos ubicar dentro del tórax, ¿sí?, uno a cada lado, y van a estar rodeados por una cavidad pleural, ¿sí? Bien, el pulmón derecho, como vemos acá, vamos a ver estas fisuras, ¿sí?, lo podemos dividir en lóbulo superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo, ¿sí?, lo podemos dividir en lóbulo superior y en lóbulo inferior, ¿sí? Bien. Esto es lo que tienen que saber por ahora del sistema respiratorio. Bien, entonces continuamos con sistema urinario. El sistema urinario, bien, es el que está formado por órganos que forman y excretan la orina.
tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, donde se forma la orina. Bien, la orina es reunida por la pelvis renal y transportada por el ureter, uno de cada lado, ¿sí?, hasta la vejiga. Bien, la vejiga es un reservorio de paredes musculares que se va a encontrar por detrás del pubis, y luego esta orina va a ser liberada a través de la uretra hacia el exterior. Bien, como vemos acá, en el hombre la uretra es más larga, ¿sí?, en comparación con las mujeres, ¿sí? Ambas atraviesan el periné, pero la importancia anatómica de esto va a radicar después en la clínica con respecto a las infecciones, por ejemplo, del tracto urinario. Sistema reproductor femenino. Para poder estudiar el sistema reproductor femenino vamos a usar esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen de un corte sagital o un corte mediano. Recordemos que el corte sagital o corte mediano era el que nos dividía al cuerpo en dos mitades. Estamos viendo una de esas mitades, ¿sí? Podemos ubicarnos diciendo que esto es superior, esto es inferior, esto es posterior y esto es anterior. Bien. Nosotros tenemos que el sistema reproductor femenino está compuesto por órganos sexuales o genitales internos y externos. Los internos son el ovario, tenemos dos ovarios, uno de cada lado, así como tenemos dos trompas, uno de cada lado. El ovario es el lugar donde se produce la maduración de los ovogonios y también produce secreción de hormonas sexuales femeninas. Está continuado con la trompa uterina o trompa de falopio, que se extiende desde el ovario hasta el útero, ¿sí? Lo mismo pasa del otro lado. El útero, bien, como ven, tiene una pared muscular gruesa, es donde se implanta y se desarrolla el embrión. Acá vemos el cuello del útero. En las partes específicas de cada órgano los vamos a ver durante la cursada. Lo que vemos que se continúa acá del cuello del útero, abajo del cuello del útero, tenemos un conducto fibromuscular, ¿sí?, que es la vagina. Bien, la vagina se encuentra por detrás de la vejiga, ¿sí? Esta es la vejiga, bien, esta es la uretra. Por detrás se encuentra la vagina y por detrás de la vagina se encuentra el recto. Bien, después tenemos los órganos genitales externos. Tenemos la vulva, ¿sí?, que va a estar compuesta por distintas formaciones, como son acá tenemos el vestíbulo de la vagina, así que es la apertura de la vagina, los labios mayores, los labios menores, la uretra, el clítoris y el monte del pubis o monte de Venus. Bien, continuamos. Sistema reproductor masculino. Al igual que el sistema reproductor femenino, va a tener órganos sexuales o órganos genitales internos y externos. El órgano genital interno son los testículos, ¿sí?, que producen espermatozoides y también producen hormonas sexuales, ¿sí? A cada testículo va a estar anexado el epidídimo, ¿bien?, que se continúa con la vía espermática, compuesta por el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra, ¿sí? Conducto deferente, ¿sí?, conducto eyaculador y la uretra. Bien. Las glándulas anexas a esta vía son la glándula, tenemos glándula vesiculosa o vesícula seminal, que se encuentra por detrás de la vejiga, ¿sí? Y vamos a tener la glándula vulvouretral, que acá no la podemos ver, y tenemos la próstata, ¿bien?, que es esta que se encuentra acá, ¿bien?, atravesada por la uretra, ¿bien?, desde la vejiga. Y todo esto va a ser uretra. ¿Bien? Los genitales externos son el pene, ¿sí?, y el escroto. Bien, el escroto va a ser un saco, ¿sí?, que contiene los testículos y las vías excretoras. Bien. El sistema, todo lo que es, este sistema va a ser bilateral, ¿sí?, y par, hasta llegar a la próstata, la uretra y el pene, que van a ser únicos. Bien. Todo lo que es en esta porción, ¿sí?, hay una vía común del sistema urinario, como se darán cuenta, y del sistema genital o sistema sexual masculino. Bien. El conducto deferente, ¿sí?, que recordemos que es forma parte del cordón espermático y atraviesa la pared del abdomen, como vemos acá.
Esto después lo vamos a ir viendo bien cuando veamos en profundidad, ¿sí? La anatomía del sistema reproductor masculino. Sistema endocrino. Bien, el sistema endocrino está integrado por un conjunto de células y glándulas que producen hormonas. ¿Sí? Las glándulas endocrinas, ¿sí? Que son estas, como las vemos acá en amarillo, ¿sí? Se diferencian de las glándulas de secreción externa, como habíamos visto en piel, que son las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas, porque no tienen conducto excretor. Vierten su contenido, ¿sí? O sea, las hormonas, directamente en el medio interno y son distribuidas por los vasos sanguíneos que se encuentran en ellas. Entonces, estos órganos son órganos que están muy vascularizados, ¿sí? Las glándulas endocrinas se pueden encontrar en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver en la cavidad craneal, ¿sí? La hipófisis, a nivel del cuello, las glándulas tiroides y estos puntitos que ven ahí son las glándulas paratiroides. Bien, podemos ver a nivel de la parte superior de los riñones la glándula suprarrenal derecha, la glándula suprarrenal izquierda. Dentro de estos, ¿sí? También vamos a tener los islotes pancreáticos, ¿sí? Este es el páncreas, vamos a tener los islotes pancreáticos. El ovario, ¿sí? Funciona como una glándula endocrina, ¿bien? Y el testículo también tiene células endocrinas. Perfecto. Entonces, estas son algunas de las estructuras y órganos endocrinos. El sistema nervioso está conformado por tejido nervioso. El tejido nervioso está conformado a su vez por células como son las neuronas y la neuroglía. La neuroglía también se denominan células gliales o células de la glía. Bien, las neuronas están constituidas, ¿sí? Esto es una neurona, por un soma, ¿sí? O cuerpo celular formado por citoplasma y un núcleo, el axón y las dendritas, que son prolongaciones de ese soma, siendo que el axón es único, mientras que las dendritas son múltiples. ¿Bien? El axón, vamos a ver que termina en lo que se llama terminal del axón. Este axón, según el tipo de célula, puede tener vainas de mielina o no tenerlo. Bien, las vainas de mielina lo que va a hacer es aumentar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Después tenemos la neuroglía o células de la glía o células gliales, ¿sí? Que no generan ni transmiten impulsos nerviosos, sino lo que hacen es tener otras funciones como de sostén, de inmunidad, de fagocitosis y de mielogénesis. El sistema nervioso se puede dividir anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El cerebelo y el tronco del encéfalo lo vamos a ver un poquito más adelante. Empecemos por el cerebro. El cerebro está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Bien, cada hemisferio está dividido en lóbulos, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que al rebatir el lóbulo temporal vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. Y si hacemos un corte del cerebro, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la región externa del mismo, ¿sí? Que se denomina corteza cerebral, vamos a encontrar los cuerpos neuronales. Y en la región interna, los axones. Donde se encuentran los cuerpos neuronales, se nos va a denominar sustancia gris. Y donde se encuentran los axones formando vías y tractos, se denomina sustancia blanca. Como vamos a ver también en este corte, podemos ver cavidades dentro del cerebro. Estas cavidades se denominan ventrículos y es por donde circula un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. También les llamará la atención todos estos pliegues que hay en el cerebro. Todos estos pliegues se denominan circunvoluciones y las hendiduras se denominan surcos o cisuras. Bien, esto es importante porque más adelante nos va a servir para poder estudiar las distintas áreas del cerebro. Bien, entonces,
Después vamos a tener el cerebelo, ¿sí? Hablamos del cerebro, tenemos el cerebelo va a también tener dos hemisferios, derecho e izquierdo, bien, con una estructura que divide ambos hemisferios que se llama dermis, ¿sí? Bien. Y tenemos el tronco del encéfalo, que lo vamos a ver más detallado en otra imagen más adelante, que está formado desde superior a inferior por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Bien. Entonces el sistema nervioso central, además de estar conformado por estas estructuras, va a estar también conformado por lo que se llama médula espinal, que va a estar contenida dentro de la columna vertebral. Bien, acá podemos verla, ¿sí? Y acá vemos una imagen más agrandada de esto, donde vamos a ver que tenemos una sustancia blanca, ¿sí? Que recordemos que estaba formada por los axones, y la sustancia gris, que recordemos que estaba formada por los sones. También vamos a ver unas láminas, ¿sí? Estas láminas no solo van a estar rodeando la médula espinal, sino van a estar rodeando todo el encéfalo, ¿sí? Que se llaman meninges. Las meninges, ¿sí? Son 3 láminas de tejido conectivo que rodean y protegen el sistema nervioso. Bien, tenemos la más externa, es la dura madre, ¿sí? Que es la más gruesa de las 3 cubiertas, la aracnoides, que se adhiere a la dura madre a través de trabéculas, y la pia madre, que es la más interna de las 3, y se adhiere al encéfalo y a la médula espinal. Entre las trabéculas de la aracnoides se forma lo que se llama espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Bien. Antes de pasar al sistema nervioso periférico, acá podemos ver bien lo que es el tronco del encéfalo, ¿sí? Que está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bien, esto es todo, la médula espinal, el cerebro y el cerebelo. Bien, perfecto. Bien, entonces continuemos. Ahora tenemos lo que se llama sistema nervioso periférico, que es lo que podemos ver acá. Bien, se encuentra formado por nervios y ganglios. Los ganglios, ¿sí? Son conjuntos de cuerpos neuronales, y los nervios, que son un conjunto de axones, o sea, sustancia blanca, que pueden llevar información tanto sensitiva, ¿sí? como motora o ambas. A su vez, pueden formar parte del sistema somático o del sistema autónomo, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, pero lo que tenemos que saber es que estos ganglios y estos nervios están por fuera de la línea media, ¿sí? Salen de la médula espinal. Los nervios que salen de la médula espinal se llaman nervios raquídeos y son 31 pares, ¿sí? Que los podemos ver acá, ¿sí? Muchos de estos pares son nervios raquídeos. Y después tenemos aquellos que salen directamente del encéfalo, ¿sí? A través de los orificios del cráneo, ¿sí? Que son los pares craneales, ¿sí? Que como vemos ahí se dividen lo que son en números romanos del 1 al 12, ¿bien? Y por lo tanto, como dijimos ahí, son 12 pares. Entonces, que quede claro, los nervios raquídeos son 31 pares y los nervios craneales son 12 pares. Eso es lo que forma el sistema nervioso periférico, que claramente no sé si vale la pena aclarar, pero por importante, no está cubierto por las meninges como sí lo está cubierto el sistema nervioso central. Continuamos. Bien, entonces nosotros hasta ahora dividimos al sistema nervioso en sistema nervioso en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Ahora nosotros vamos a hablar de una clasificación funcional del sistema nervioso que se divide en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el encargado de conectar el sistema nervioso a los músculos, la piel y algunos órganos, ¿sí? Que podemos controlar en forma consciente. Bien, lo que vamos a ver acá, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, es que desde el sistema nervioso central, ¿sí? Pueden viajar hacia los músculos esqueléticos información que es información motora, ¿sí? Que indica cuando un músculo se debe contraer para realizar una función en forma voluntaria. Bien, los axones que llevan esa información hacia el músculo se denominan eferentes. Mientras que la información que viene desde el medio externo de nuestro cuerpo, por ejemplo ante el dolor, tacto o temperatura, viaja desde la piel hacia el sistema nervioso central
haciendo que esta información se vuelva consciente. Y así obtenemos información de tipo sensitiva. Bien, los axones que llevan este tipo de información se denominan aferentes. Bien, todo esto va a ser mejor explicado en fisiología, ¿sí? Pero continuamos. Entonces tenemos sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el encargado de guiar y coordinar el funcionamiento de las vísceras, manteniendo el equilibrio interno, o sea, la homeostasis. Tiene una porción tanto sensitiva como motora y lo podemos dividir en tres partes: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema simpático está implicado en actividades que requieren gasto de energía. Bien, el parasimpático en almacenar y conservar la energía, por lo tanto es antagónico al simpático, y el entérico se va a encargar de controlar directamente el sistema gastrointestinal. En esta imagen es interesante porque podemos ver las funciones antagónicas de cada uno de los sistemas, ¿sí? Después vamos a entender bien qué es lo que pasa, por qué el simpático dilata la pupila y por qué el parasimpático la contrae, ¿sí? Y otros muchos tipos de funciones o distintas funciones que realizan ambos. Bien, entonces, bueno, damos por finalizada la clase de introducción a la anatomía. Esto fue un acercamiento a lo que veremos con más detalle durante la cursada. Esta clase ha sido elaborada en base a dos libros. Uno es el de Anatomía Clínica del Dr. Pro y Anatomía Humana de la Target. Les sugiero que lean con detenimiento el resumen que va a estar subido en el campus. Muchísimas gracias.